El control de las emociones es la clave para el éxito personal y profesional. ¿Ustedes qué opinan? Algo común en los seres humanos es que no podemos evitar tener emociones, pero sí podemos aprender a controlarlas y canalizarlas de manera adecuada. Seguramente todos tenemos amistades como la reina del drama o aquel hombre que no tiene corazón, pero todos tenemos esa oportunidad pues de aprender a controlar esas emociones de la mejor manera. Y esa es la intención de esta ocasión, de hablarles acerca del concepto de inteligencia emocional. Quiero compartir con ustedes en qué consiste ese concepto, cuáles son sus antecedentes, cuáles son los componentes de la inteligencia emocional y en qué me beneficia contar con esa habilidad. En sí, el concepto es la capacidad de gestionar nuestras propias emociones y modular nuestro comportamiento en función de las emociones de los demás. Este tipo de inteligencia se entiende como la habilidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás. Como antecedente podemos comentar que es un concepto que surgió alrededor de los 80s y a través del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, la figura que popularizó este concepto con su célebre libro en 1995. En la actualidad tenemos algunos referentes, por mencionar un ejemplo, la película de Intensamente de Disney y Pixar, donde encontramos a 5 personajes que nos ayudan a entender un poco más este mundo de las emociones. Ustedes recordarán al personaje de alegría, tristeza, desagrado, temor y furia. Y otra ocasión, otra circunstancia donde lo vivimos a diario es a través de las redes sociales. O ustedes no le han dado un me gusta en Facebook, un me encanta, un me entristece, me divierte o me enfurece. Todas estas pues son circunstancias comunes donde aprendemos a expresar nuestras emociones. Pero en sí, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? La respuesta la tienen en la palma de su mano. ¿Y por qué lo digo así? Porque efectivamente son 5 los componentes de la inteligencia emocional. El primero de ellos es la autoconciencia, que es la capacidad para reconocer y entender las propias emociones y estados de ánimo. Es decir, aprender a conocerme como individuo, cuando me enojo, cuando me alegro, cuando me entristezco. Aprender pues a conocerme en mis diferentes circunstancias y cómo expreso mis emociones. El segundo componente es el autocontrol, la capacidad para gestionar nuestros estados de ánimo y emociones sin reprimirlos ni dejándonos arrastrar por ellos. El famoso cuenta hasta 10. El tercer componente es la automotivación, esa tenacidad, esa capacidad de superar retos y obstáculos, buscando el aprender continuamente, tolerando las presiones y frustraciones en los diferentes ámbitos. El cuarto componente es la empatía, identificar y tener en cuenta las emociones de los demás a la hora de relacionarnos con ellos, es decir, ponernos en los zapatos del otro. No conocemos las dificultades o batallas por las que esté atravesando esa persona, por lo tanto, debemos de comprender los sentimientos de los demás o al menos esforzarnos por ponernos en su lugar. Y el quinto componente son las habilidades sociales, la capacidad para influir en otros sin manipulación, utilizar la comunicación verbal y la no verbal en forma eficiente. Ahí entran conceptos como el liderazgo, la resolución de conflictos, el aprender a escuchar y la capacidad de trabajar en equipo, entre otros. ¿Cuáles son a todo esto los beneficios de desarrollar la inteligencia emocional? Nos dice Daniel Goleman que las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. ¿No les ha pasado que están enojados o están temerosos, están tristes y eso se convierte en una distracción para hacer alguna tarea, para cumplir cierto objetivo o para llegar a cierta meta? También está pues el beneficio de tener estabilidad, una vida más saludable y con buenas relaciones interpersonales, y que esas relaciones pues también sean en beneficio propio y en beneficio de nuestra gente. Dice Daniel Goleman también que los líderes verdaderamente efectivos
se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional. Y es que en esos momentos de duda, en esos momentos de crisis, ahí aparece el líder con ese control emocional para aclarar el rumbo, para definir cuál es el objetivo que debemos de perseguir. Así que no basta con la inteligencia racional, es necesario desarrollar la inteligencia emocional. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones, nos dice Jorge Bucay. Todas estas pues son las oportunidades que tenemos de poner en práctica estas habilidades y convertirnos en mejores personas. Yo soy Daniel Medellín, les agradezco por su atención y nos vemos hasta la próxima.